Vistos. Porque hoy nos vamos a meter en un tema intenso, de los que dejan huella. La mente de un psicópata, pero contada desde adentro, por alguien que sobrevivió a una relación con uno. Así es. La historia es de una mujer colombiana, Natasha Lopera, y su testimonio es básicamente un manual de supervivencia. Vamos a desglosar el patrón, las tácticas y sobre todo, las señales. Exactamente. No se trata solo de contar una historia de terror, sino de analizar el modus operandi. La fuente es un testimonio en primera persona, pero lo que describe es un patrón clínico casi de manual. Claro, vamos a ver cómo se construye la trampa, desde ese bombardeo de amor inicial, que parece un sueño, hasta la demolición psicológica del gaslighting. El objetivo es entender el cómo, ¿no? Porque ahí está la clave para identificarlos. Justo ahí. Y todo empieza con Natasha Lopera, que es una cosmetóloga en Medellín. Después de salir de una relación que la destrozó, se vuelca a estudiar. Sí, se pone a estudiar psicología, criminología, para entender qué le había pasado. Pero el momento de la verdad, la gran revelación, le llega por pura casualidad. Totalmente inesperado. Estaba en YouTube y se topa con un video académico, Una conferencia de más de 2 horas. sí, del psicólogo español Iñaki Piñuel, sobre amores con psicópatas. Y mientras lo ve, se da cuenta de que el psicólogo, sin conocerla de nada, está describiendo su vida, Su relación, detalle por detalle. al pie de la letra. Es que eso es lo increíble. Que una mujer en Medellín vea un video de un psicólogo en España y sienta que está narrando su vida, palabra por palabra. Exacto. No es que se parezca, es que el método es idéntico. Y eso te dice que no es un problema de pareja, es una técnica. Y aquí la fuente revela una de las ideas más escalofriantes, diría yo. Los psicópatas son descritos como calcados. Calcados. Sí, como si operaran con el mismo manual de instrucciones. Por eso se les identifica no tanto por qué hacen, sino por el cómo. La forma en que hablan, en que se mueven. La secuencia de sus actos es un guión. Y antes de meternos en las tácticas, un segundo en las cifras que menciona, porque son para no dormir. Uf, sí. Habla de un 3 a un 6% de la población. O sea, en una reunión de 100 personas, podría haber hasta 6 con estos rasgos. Exacto. Y el punto clave que resalta el testimonio es que no estamos hablando del asesino en serie de las películas. Para nada. La mayoría están perfectamente integrados. Son nuestros jefes, vecinos o parejas. El peligro es que parecen completamente normales. De hecho, no solo normales, sino encantadores. Los más encantadores. Y aquí es donde la historia de Natasha se vuelve una clase magistral. Hablemos de la primera fase, la cacería y el famoso love bombing. El tipo aparece en su vida como un empresario exitoso, recién llegado a la ciudad, un hombre con un discurso perfecto sobre la familia, la fe. Los valores. Hasta citaba a su virgencita, o sea, el hombre ideal. Y ahí, desde el minuto 1, la fuente dice que él despliega la primera herramienta de su arsenal, el love bombing, el bombardeo de amor. Que no es solo ser muy detallista, ¿verdad? El testimonio lo deja clarísimo. No, No es un enamoramiento intenso, es una avalancha calculada de atención. precisamente. Se describe como un amor abrumador, una atención tan desmedida que nadie más puede dar. Es una inundación. Y el testimonio de ejemplos muy concretos. La llamaba 20 veces al día. 20 veces. Y lo fascinante es la justificación. No son llamadas de control obvias tipo ¿dónde estás? Claro. Vienen disfrazadas de un cuidado extremo. ¿Ya desayunaste? ¿Te tomaste la pastilla? Vi unos chocolates y me acordé de ti. Son microdosis de atención constante. Ya eso se suman regalos, flores, detalles entregados de formas súper creativas. El objetivo es doble. Primero, enganchar a la víctima, crearle una adicción a ese nivel de validación. Y segundo, establecer una línea base de amor altísima que luego va a usar en su contra. Y no solo con ella. No, el encanto se extendía a todo su entorno. Enamoró a la familia, a los amigos. Su madre lo adoraba. Todos pensaban que era el hombre perfecto. Construyó una fortaleza de aprobación social a su alrededor. Y claro que funciona. Después de solo 5 meses de este idilio, le propone irse a vivir juntos. Dejan Medellín y se mudan a una casa de ensueño en Pereira. La instala como una reina, con empleada doméstica, jardinero. Le dice que su única tarea es ser feliz.
Y uno pensaría que ahí empieza lo bueno, pero no. El testimonio marca ese momento como el punto de inflexión. A las 2 semanas de llegar, la máscara se empieza a resbalar. Y arranca la devaluación. Sí, pero empieza de forma muy sutil, ¿no? No son gritos ni insultos al principio. Para nada. Comienza con críticas disfrazadas de preocupación o de ayuda, comentarios sobre su ropa, su forma de caminar, su peso. El ejemplo del manual de funciones para la empleada es perfecto para entenderlo. Uf, es increíble. La obliga a escribirlo con el pretexto de que así va a demostrar que es una buena mujer de hogar. Pero la intención real es ocupar su tiempo, es empezar a controlarla. Es un control que parece una tarea doméstica. Y de ahí la escalada es brutal. Pasa de esas críticas sutiles a minimizarla por completo. Sí, la fuente cuenta que él empieza a decirle que ella lo engañó. Que no era la mujer maravillosa que él pensaba. Exacto, y el control se vuelve absoluto. Le empieza a comprar toda la ropa él mismo. Y con una dinámica terriblemente perversa. Muy. En público, en las tiendas, la llenaba de elogios. Miren qué mujer tan hermosa tengo. Pero al salir por la puerta, en privado, el comentario era, estás gorda o te ves horrible. La destruía por dentro mientras mantenía su fachada de hombre perfecto por fuera. Es que va erosionando su autoestima hasta que ella depende enteramente de la aprobación de él. Una aprobación que, por supuesto, ya nunca llega. Y a esto le suma otra capa de manipulación, la triangulación. Ah, una táctica clásica. Es para generar inseguridad y celos. La idea es meter a una tercera persona en la dinámica, ¿no? ¿Real o imaginaria? En este caso, él le decía que su ex esposa estaba arrepentida, que lo llamaba llorando. Que se dio cuenta del hombre maravilloso que había perdido. Sea verdad o mentira, el efecto es el mismo. Pone a la víctima a competir. A esforzarse el doble para no perder a ese hombre ideal que ahora parece estar en peligro. Es agotador. Y si la devaluación y la triangulación destruyen la confianza, la siguiente táctica busca aniquilar la cordura. Entramos en el territorio del gaslighting. El testimonio lo describe como una tortura psicológica, diseñada para que dudes de tu propia percepción, de tu memoria, de tu salud mental. Y los ejemplos que da la fuente son de no creer. Primero, a nivel verbal. La negación constante. Yo nunca dije eso. Eso no pasó así, te lo estás inventando. Y la acusación directa, que repetía como un mantra, tú eres esquizofrénica y no te has dado cuenta. Pero luego pasa de lo verbal a lo físico, alterando el entorno. El ejemplo del vaso de agua es escalofriante por lo simple que es. Él movía un vaso del lugar, y cuando ella lo notaba, él insistía con una calma absoluta. Ese vaso siempre ha estado ahí. Imagina que te hacen eso una y otra vez con cosas pequeñas. Empiezas a dudar de tus propios ojos. O lo del pasaporte, que es todavía más elaborado. Sí, antes de una cita importante en la embajada, él le cambia su pasaporte por el de él. Y cuando ella no lo encuentra, queda como una despistada, como alguien que no puede manejar ni lo más básico. Reforzando la narrativa de que algo anda mal con su mente. Y cuando parecía que no podía llegar más lejos, la manipulación se vuelve casi cinematográfica, la manipulación auditiva. Esto ya es el guión de una película de terror. Totalmente. La fuente dice que él, estando supuestamente de viaje, se metía a escondidas en la casa por la noche. Sí. Solo para hacer ruidos y que ella pensara que se estaba volviendo loca. Exacto. Se colaba en la casa para caminar por los pasillos, abrir llaves de agua, mover cosas. Ella escuchaba los ruidos aterrada, sola en esa casa enorme. Y al día siguiente, cuando se lo contaba, él, con tono preocupado, le decía que estaba imaginando cosas, que quizás necesitaba ayuda. La estaba volviendo loca deliberadamente. El nivel de crueldad y de planificación es de no creer. Pero la culminación de todo esto es una escena que el testimonio describe como devastadora. La manipulación emocional en su máxima expresión. Una noche, él la encuentra y se pone a llorar desconsoladamente, con un rosario en la mano, rezándole a una virgen. Y le pide a la Virgen en voz alta que, por favor, sane la mente de Natasha. Porque él la ama demasiado como para abandonarla, a pesar de su locura. Ella termina llorando con él, completamente rota. Ahí se quiebra. Se convence no solo de que está loca, sino de que su locura le está causando un dolor inmenso al hombre que ella ama. Él se convierte en la víctima de la enfermedad de ella. Es una inversión total de la realidad.
Y con la víctima psicológicamente demolida, empieza la fase final, el aislamiento total y la violencia. Lanza una campaña de difamación entre la familia y los amigos de ella. Les cuenta mentiras, que ella lo maltrata, que habla mal de ellos, que hasta le hace brujería. Incluso planta objetos de supuesta brujería en la casa para tener pruebas. Y lo más trágico es que le creen a él. Su propia madre se pone de parte de él. Ya la tiene completamente sola. Y a eso le suma el control financiero. A pesar de que él era el que tenía el dinero, todos los préstamos, las deudas, las tarjetas. Todo a nombre de ella. Sí. La deja sin recursos, aislada, endeudada y convencida de que perdió la razón. El escape es prácticamente imposible. Y entonces, la violencia física, que ya había empezado de formas extrañas, escala. El testimonio cuenta que durante la intimidad, él la asfixiaba. Y lo más retorcido es lo que le decía después. Le decía, usted no puede dejar que yo la mate. Si ve que la estoy matando, me tiene que detener. Le transfería a ella la responsabilidad de sobrevivir a su propio ataque. Es de una crueldad psicológica extrema. Y en ese punto, ella empieza a encontrar moretones en su cuerpo sin saber de dónde vienen. Tiene como flashes de memoria de él golpeándola, pero no son recuerdos claros. Y él, por supuesto, le dice que son imaginaciones suyas o que se golpeó jugando con la perra de la casa. La razón de esos vacíos de memoria, según descubre después, es que él la estaba drogando. Le daba pastillas diciéndole que eran vitaminas para poder golpearla y abusar de ella sin que lo recordara claramente. Lo que es analíticamente fascinante y aterrador es la explicación. ¿Por qué drogarla? ¿Por qué no simplemente ser violento? Porque el psicópata integrado, el que vive entre nosotros, no el que está en la cárcel, tiene una obsesión, su imagen pública. Claro. La violencia tenía que ocurrir sin testigos y, sobre todo, sin una víctima consciente que pudiera denunciarlo. Sus actos no son impulsos, son calculados. El objetivo era destruirla, pero sin dejar un rastro que manchara su reputación. Exacto. Y en medio de toda esta pesadilla, llega el punto de quiebre, el 31 de diciembre de 2016. Él aparece, por sorpresa, la acuna en sus brazos como si fuera un bebé y le susurra una frase al oído. Una frase que lo cambió todo. Yo he matado a mucha gente, pero a usted la amo. Esa confesión, en lugar de paralizarla, fue lo que la despertó. Sí, la fuente dice que no fue tanto el miedo a que la matara a ella, sino que su mente conectó los puntos y pensó en esas otras personas. En ese instante, supo que todo era real. Huyó esa misma noche con lo opuesto a casa de la única amiga que él no conocía. Y terminó ingresada en un hospital psiquiátrico, completamente destrozada. Y fue allí, durante su recuperación y con el descubrimiento de ese video, que empezó a reconstruir su historia y entender que no estaba loca. Que había sido víctima de un depredador. Exacto. Entonces, después de recorrer todo este infierno, el testimonio ofrece una especie de kit de primeros auxilios, una lista de señales de alerta. Extraídas directamente de este patrón. La primera, el encanto superficial. Son esas personas magnéticas que todo el mundo adora. La segunda, son mentirosos patológicos. Sus historias de vida tienen agujeros negros, inconsistencias. Si se les presiona, siempre tienen una excusa. Pero las piezas nunca encajan. Tercero, y esto es clave, siempre se presentan como víctimas. Siempre. Todas sus exparejas son descritas como locas, celosas, inestables. El problema nunca, jamás, son ellos. Cuarta señal. Aceleran la intimidad de forma vertiginosa. Quieren vivir juntos o casarse en cuestión de semanas. Es para asegurar a la presa antes de que vea las banderas rojas. Totalmente. Y la quinta, que vimos clarísimo en esta historia, buscan el aislamiento. La clásica propuesta de dejémoslo todo y vámonos a vivir a otra ciudad. El objetivo es cortar la red de apoyo para poder operar sin interferencias. Y si alguien reconoce estas señales en su vida, la conclusión de la fuente es tajante. Y cita al Dr. Robert Hare, que es la máxima autoridad mundial en psicopatía. ¿Qué es lo que dice? Dice, si descubres que tienes un psicópata en tu vida, corre y no te detengas. Corre y no te detengas. No hay terapia, no hay negociación, no hay cura. La psicopatía no es una enfermedad, es una forma de ser. La única solución es el contacto cero, huir. Es un mensaje durísimo, pero muy necesario.
Hemos analizado un testimonio que funciona casi como un manual de campo del modus operandi psicopático. Un patrón metódico de seducción, devaluación y destrucción. Y creo que la lección más importante que se extrae de esta fuente es que la única defensa real es el conocimiento, ¿no? Sin duda. Estas personalidades se aprovechan de la empatía, de la compasión, de la buena fe. Entender sus tácticas no es ser cínico. Es una herramienta de autopreservación. Y para terminar, la fuente cierra con una idea que expande todo esto del plano personal a uno mucho más amplio. Dice que, de alguna manera, todos hemos sido víctimas de psicópatas, poniendo como ejemplo el impacto que un líder político con estos rasgos puede tener en toda una sociedad. Y esa es la reflexión final que nos deja. Si estas tácticas de manipulación, el bombardeo de amor con promesas, la devaluación de ciertos grupos, el gaslighting con la desinformación... La creación de enemigos para triangular. Exacto. Si todo eso es tan devastadoramente efectivo a nivel individual, ¿cómo se manifiestan y qué apariencia tienen cuando se aplican a escala social, a través de la política o de los medios de comunicación?